Hola, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial para Jóvenes Unánimes porque vamos a ir a visitar a gente muy especial para la iglesia. Pero antes tengo que buscarme a dos presentadores bien especiales. Doña Marielos, ¿cómo llegó usted a la iglesia? Yo llegué a la iglesia porque yo nací aquí en Dimensión Cristiana, ¿verdad? Yo era católica, apostólica y romana, de Hueso Colorado. Pero por medio de un problema que tuve en mis manos, conocí al Señor, por medio de una amiga que me habló del Señor. Asistí a Dimensión Cristiana, pero luego, como mis papás también, que fueron católicos y súper convertidos, asistían a Zapote, porque ellos vivían en Zapote. Y me gustó Zapote, visité la iglesia y me gustó y me quedé ahí. Llevé a mis hijos ahí en la escuelita dominical y seguí y ahí estoy. Ya tengo 34 años de estar ahí en la iglesia. Ok, doña Marielos, ¿y usted en esos 34 años, en qué momento entra al Ministerio de los Niños? En el Ministerio de los Niños tenía ya como cuatro añitos de estar yendo a la iglesia, calentando banca, porque no me preguntaban que si quería servir en algún ministerio, pero ese que no y no. Pero tuve a mi hermano adoptó un bebé que se me llevó para Estados Unidos, pero yo lo tuve año y 3 meses. Cuando se lo llevaron a mí me dio un feo, porque era como mi hijo, ¿verdad? Que me lo habían quitado, y entonces yo le pedí al Señor algo, ¿verdad? Que yo pudiera superar esa prueba. Y resulta que viene la que era la directora de Escuela Dominical, Lorena Agustín, y me habló de que necesitaban personas en el departamento de cuna. Y yo dije, bueno, esta es una respuesta que el Señor le está dando, ¿verdad? Porque ahí va a llenar mi corazón esos chiquitos. Y entonces le hablé a mi esposo y me dice, sí, si usted se siente capaz, pues vaya. Y de verdad, él nunca me ha negado a mí nada con respecto a lo de la iglesia. Y comencé a trabajar con los niños. En ese entonces estaba el departamento de cuna detrás de la iglesia, por donde están los baños. Por ahí estaba el departamento de cuna. Y bueno, ahí comencé con ellos. Para mí fue una belleza porque eran chiquitos, recién nacidos y hasta de un añito. Y eso llenó mi corazón y me quitó la pena que yo tenía. Y ahí seguí y hasta el momento, ¿verdad? Tengo ya como 30 años de estar con la escuela dominical, que en ese entonces así se llamaba, que ahora es UNIKID. Y he visto todo ese traslado de la iglesia, el arreglo de la iglesia, el traslado para donde estamos ahora, la construcción del edificio, todas esas cosas yo las he experimentado y para mí pues la iglesia es como mi segunda casa, ¿verdad? Y entonces esa es mi experiencia con la iglesia, con el ministerio también, ¿verdad? Hasta luego, doña Marielos. Bien, estamos aquí en Desampa, en la casa de doña Carmen, seguimos con el viaje de hoy. Así que doña Carmen, nos gustaría que nos contara un poco sobre cómo se convirtió usted a la religión evangélica. A través de inquietudes, de dudas que yo tuve con mi futuro, y me dio la inquietud de la Biblia para leerla. No la entendía, pero sí me llegó un pasaje el cual me hizo entregarme al Señor, aunque no tan pronto asistí a las iglesias, pero así fue como comenzó mi vida en el Evangelio. Doña Carmen, si tengo entendido, usted formó por unos años parte del comité de las misiones de la iglesia. Sí, como don Freddy, que era el director de este programa, me llamaron y yo podía acompañarlos, ya como era orar con las misiones. Esa fue mi ayuda. Doña Carmen, y
a través de su travesía, ¿por qué le gustan las misiones? Bueno, en primer lugar porque es un mandato de Dios, de ir y llevar el Evangelio a toda criatura. Y después porque me gusta ver que por medio de eso uno llega a conocer más del Evangelio y ver que todos esos grupos van cumpliendo el mandato de Dios, llevar el Evangelio a todo el mundo. Bueno, aquí estamos saliendo de la casa de doña Carmen. Vamos para donde doña Ceci. Sebas, no sé si tienes algo que decir. Sí, no, es muy importante cómo estas personas a veces necesitan con quién hablar y cómo se emocionan al verlo a uno llegar Tan guapo. a visitarlos. Ay, La verdad es que es una generación demasiado importante y tienen demasiada experiencia y nos pueden ayudar en muchas cosas de la iglesia. Gracias a doña Cecilia, vamos a preguntarle cómo ha llegado usted a la iglesia. Bueno, yo llegué el 15 de marzo del 91. Ahí pues un domingo, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, me encantó. Eugenia Moreno, que me invitó. Ya me dice, doña Cecilia, aquí tenemos una reunión los lunes y también leemos la palabra y para un crecimiento. Entonces ya yo le dije que sí, que yo iba a venir el próximo lunes, que yo quedaba de acuerdo. La cosa es que me encantó y ya me quedé en la sociedad de señoras, que en ese tiempo, sí. Entonces, ¿cómo fue sus inicios en el Ministerio de Servidores? Y después, bueno, yo le pedí a Dios que yo le quería servir. Pues a veces ahí en la sociedad de señoras yo compartía la palabra y luego ya Marvin era en ese tiempo pastor porque yo entré cuando estaba Estuardo Ochoa, pero después llegó Marvin y él venía, cuando él llegaba ahí a arreglar el carro, él venía aquí, tomaba café y bueno, teníamos una amistad muy buena. Y viene un día y me trajo una carta y me dijo, y empiezo a leerla y le digo, ay no Marvin, yo no estoy preparada. Yo no estoy preparada para servir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no va a estar preparada? No, doña Cecilia, usted está preparada. Y fue así como empezó ahí el servicio de diaconal. Y después de todo, al final, ya Marvin Torres, ¿verdad? Que fue el que siguió porque Marvin salió. Y me dijo que dice, aquí va a haber un grupo de perlitas. Yo no sé si se llamaba así, pero la cosa es que ya que iba a haber un grupo de perlitas que eran ya pues, más adultas, que ahí también íbamos a recibir la palabra. Contando que también no se había congregado en ninguna otra iglesia, solo a... No, yo le digo, yo entré en el 91, el 15 de marzo, hasta el momento que sí, le he dicho a Marvin que cuando yo ya no pueda ir, ¿verdad? Por alguna cosa, pues ya él va a ser el primero que va a saber. Bueno, buenas tardes, estamos aquí en la casa de doña Paulina Peralta y le vamos a continuar haciendo preguntas sobre este Día del Adulto Mayor que vamos a celebrar con este día. Entonces, doña Paulina, ¿cómo fue que usted llegó a la iglesia? A raíz de mi hija, que era una adolescente, y yo asistía a una iglesia que se llama Rosa de Sarón, y era como un poquito seria como para ella, todo como muy reglamentario, y entonces ella no se sentía bien porque era joven. Entonces conocí unos jóvenes de la iglesia que se llamaba Iglesia Bíblica de Zapote,
no como se llama ahora, Comunidad Cristiana Unánimes. Y entonces ella me dijo que quería irse de esa iglesia, que quería venir a la iglesia de Zapote. Yo hablé con mi pastor en Rosa de Sarón. El pastor me dijo que fuera donde mi hija se sintiera bien, y entonces ya nos pasamos a esa iglesia y nos han recibido con mucho amor, y yo tengo ya 30 años de estar ahí. Y doña Paulina, cuéntenos cómo comenzó en el ESCO. A la iglesia llegaban un matrimonio de personas sordas, Teresita y Carlos Enrique, y su tío Ramiro, pero nunca les interpretaban, no había intérprete del ESCO. Y yo me interesé porque el ESCO es algo muy teatral, muy gestual, y eso a mí me llamaba la atención. Y también Dios puso en mí un amor por los sordos, de que como ellos vienen a la iglesia y ellos no se enteran de todo lo que nosotros nos estamos enterando. Entonces comencé a escribir lo que el pastor decía y pasárselo a Carlos Enrique, a su esposa Teresita y a su tío Ramiro. Y yo dije, yo no puedo seguir escribiendo, yo tengo que aprender. Comencé en clases en mi casa privadas, y luego me fui a estudiar a la Asociación de Sordos, que quedaba por el Paseo de los Estudiantes, y luego me entré a la Universidad de Costa Rica y me gradué como intérprete del ESCO en la UCR. ¿Y cómo ha visto la evolución sobre el ESCO en la iglesia? Bueno, hubo un tiempo en que teníamos muchos sordos y era un ministerio muy grande, muy hermoso, pero en San Francisco de los Ríos pusieron una iglesia que el pastor es sordo. Entonces la mayoría de los sordos van donde hay un pastor sordo, y solamente en este momento tengo 3 sordos, un matrimonio y una joven soltera, pero la joven no solamente es sorda, ella es retardo. Y entonces cuando ella llegó a la iglesia, ella con las uñas se las metía en la carita, se rompía, ella cogía el pupitre y me lo tiraba encima, la silla, pegaba gritos, y el amor de Dios derramado en nosotros hacia ella ha hecho que ella nunca más volvió a herirse a ella misma, ni nunca más a enojarse con nosotros, y ella anhela cada domingo estar en la iglesia con nosotros. Así es que es un milagro de Dios en la vida de Gabriela. Qué bueno. Ok, aquí seguimos en la casa de doña Carmen, en Zapote. Y doña Carmen, desde que usted llegó a la iglesia, ¿cómo ha ido pasando la historia de la iglesia? La iglesia era muy pequeña en ese entonces, porque eran como 4, 5, 6 miembros que los reuníamos en una casa, la casa de un señor, don Francisco Osa, y de ahí pasamos a la casa de don Adán, ¿verdad? Y después ya a la iglesia, ¿verdad? Después de muchas ofrendas que dieron los hermanos, y pasamos a las ofrendas. Por medio de las ofrendas se fue construyendo poquito a poco la iglesia. ¿Desde qué edad asiste a la iglesia? Yo como que, ¿cuántos años tendría? Como unos 15, 16 años. Bueno, ¿cuántos años tiene la iglesia? No me acuerdo, pero imagínense. Sí. Tengo tiempo de ir. Entonces prácticamente creció en la iglesia. No, sí, en realidad sí. ¿Y desde dónde empezó la iglesia? Ahí en Barrio La Gloria, en una casa. Y ahí seguro ellos se fueron, o no sé cómo fue, que pasaron a la casa de don Francisco Osa. ¿Dónde es eso? Ahí en la Ciudadela, cogiendo cerquita de don Adán. Sí. Barrio La Gloria. ¿Barrio La Gloria? ¿La Ciudadela? Sí. ¿Y ahora dónde estamos? Ahora donde estamos, sí. Sí, más bien, ahora tenemos mucho que tenemos el frente, que antes no había posible comprarlo. ¿Ah? Sí, habían los misioneros, era don ¿cómo se llama? Don Roberto Remington y doña Elena, ellos eran los misioneros.
ellos corrían con un carrito rojo y nos llevaban todos los domingos, como a las 2 de la tarde. Sí. Ujú. Bueno, estamos aquí con la última dama y vamos a hacerle las últimas preguntas. ¿Cómo usted llegó a la iglesia? Bueno, yo llegué a la iglesia bíblica por esto. Estábamos visitando el templo Asamblea de Dios para ver dónde nos íbamos a instalar y resulta que ese domingo nos cogió tarde de ir a la iglesia. Entonces, nos bajamos del bus de Zapote al frente de la escuela y entonces quisimos ir a la iglesia bíblica de Zapote. De ahí nos gustó y ahí nos quedamos. Sí, doña Flora, ¿y cómo fue el ministerio de cuna a sus inicios? Bueno, a los 2 años de haber llegado yo a la iglesia, empecé a servir a trabajar con los chiquitos, porque cuando tenía como 1 año y resto, yo le empecé a decir al Señor que yo le quería servir al Señor, que me pusiera Él cuál era el servicio, y me puso a ir a trabajar con los chiquitos, y ahí empecé. Y doña Flora, más o menos ¿cuánto tiene de asistir en la iglesia? Bueno, ya yo tengo 40 años de estar en esa iglesia. Yo llegué a la iglesia bíblica cuando mi hijo mayor tenía 2 años. Entonces, como comprenderá, ya mi hijo es adulto también, porque ya él tenía 2 años y ya él tiene 40.